Buenas, buenas, bienvenidos a esta clase de ascendentes. Hemos estado viendo las casas, pero sobre todo la idea es recuperar. A ver, em, la idea es presentar el tema de ascendentes ya habiendo incorporado el tema de las casas, estos cuatro puntos, los ángulos, las casas angulares, las sucedentes y las cadentes. Y la importancia que trae esta casa, que es una casa, pero también es una matriz de casa que genera un orden, que son los 12 ascendentes, son 12 tipos de casas uno en las que podría haber, para hacer una idea, ¿no? Completando todas las partes de la carta, eh, mirando las diferencias de ese orden que genera la casa uno, porque empieza a poner a la uno en un lugar, a la 2 y a la 3 y así. Y eso hace que los planetas caigan en cualidades particulares. Las casas tienen vida única, son la geografía, dijimos la ubicación, el espacio que nos rodea, el lugar del cual enfrentamos la vida, ese yo, ese impulso inicial, esa vitalidad, esa vida que es el uno, que es el inicio. Pero bueno, vamos a presentar primero qué son los ascendentes. Eh, los ascendentes forman parte de nuestra personalidad, de lo que los otros ven. En general se le dice la máscara, porque es lo primero que entramos al mundo y es la primera impresión que damos a los otros. Esta energía reconocida y a la vez estimulada por nuestro entorno. Por eso, a través de experiencia de vida, la iremos haciendo consciente. Hay una idea de que en realidad nuestro sistema psíquico está constituido por estos tres puntos de la carta, ¿no? Como el consciente el sol, el subconsciente la luna y el inconsciente el ascendente, ¿no? O sea, siempre las cosas del inconsciente vuelven a través de experiencias que se van haciendo conscientes o yo reconozco. Nunca es de una manera directa, nunca se puede mirar la parte de atrás de uno, sino que uno va por experiencias sumando experiencias conscientes, ¿no? Conociéndose más, entendiéndose más, poniendo más dentro de ese orden que es el uno, sobre quién uno es. El signo ascendente es la energía incorporar a lo largo del camino, es algo que, por ejemplo, Caruti denomina que a la larga deberá volverse eh, a la altura del sol, ¿no? Deberá ser un compañero ideal para el sol. Por eso lo vamos incorporando a medida que vamos creciendo. Por eso es un desafío permanente, ¿no? No es algo que está ahí simple, sino que siempre es una trampita, es algo que cuesta, es algo dificultoso. Dentro de una carta, las personas no van a sentirse identificadas con la mayoría de las cualidades. Había un astrólogo que decía algo así como, si yo me siento identificado con todas las cualidades de mi ascendente, es muy probable que no lo sea y que esté mal ese ascendente. Puede ser, ya lo vamos a ir viendo, ciertas problemáticas por las cuales, pero la persona debe sentir mucha incomodidad o debe ser un desafío o una tensión, sobre todo si es joven, el ascendente, ¿no? Por eso dice, es la irradiación natural del inconsciente de la personalidad, es el signo que está en la energía que mostramos al mundo, que los otros perciben de nosotros, pero que en general no vamos a sentir que es propio. Vamos a pensar que es de otros, que está fuera. Pero bueno, volvemos a esto de cómo se calcula, ¿no? Este movimiento que lo vemos simbolizado acá, ¿no? El movimiento de rotación de la Tierra hace que ese punto sea el ascendente, en este caso queda en Virgo, ¿no? Pero bueno, ya vimos cómo se genera el norte, el sur, el este, el oeste, que son las casas angulares. Hay ciertos puntos de referencia como las estrellas fijas también para calcular. Nuestro cenit, ¿no? El momento más alto del Sol. Y eso que está ascendiendo por el oeste es nuestro ascendente en el horizonte. Es el momento exacto de nuestro nacimiento debido al movimiento rotatorio de la Tierra. El zodiaco va girando a un recorrido de 12 signos en 24 horas. Que si ustedes dividen 24 en 12, se va a dar cuenta que cada 2 horas va cambiando.
minutos más, minutos menos, dependiendo el lugar de la Tierra, pero es el que define el sistema de casas y las áreas de la vida de nuestra carta natal. Bueno, ¿cómo interpretamos los ascendentes? Para calcular ascendente es necesario tener la hora exacta y el lugar de nacimiento. Esto ya lo habíamos comentado también para poder calcular casas. Em, Algo que me interesa mucho también es el planeta regente del ascendente, que tiene protagonismo en la carta, es decir, regente cuando decimos que regentea al signo ascendente, ¿no? Por ejemplo, tengo ascendente en Virgo, bueno, mi regente del planeta es Mercurio y tiene un protagonismo, ¿no? Porque a través de ese planeta es que va a poder sacar las cualidades en lo que esté ese Virgo, no está en uno, pero si Mercurio está en qué signo, en qué casa, ¿no? Todo planeta que se posicione en la casa uno rige a la carta. No es lo mismo que planeta regente del signo ascendente, sino la regencia de la casa uno. Es decir, que hay un planeta dentro de esa casa que gobierna la carta y erige en esta cuestión que hace la uno, que es emerge, emerge, saca, saca siempre las cualidades de ese planeta. También en esto que decimos que es medio inconsciente, muy poco considerado propio, está ahí, incomoda, pero está en la casa uno, ¿no? Un planeta de la casa uno es muy, muy, muy importante de mirar. Pero bueno, esto que decíamos, la casa uno es sinónimo de ascendente. Si yo hablo de la casa uno estoy diciendo, ah, es el ascendente de la persona. Bien. Vamos a ir diferenciando, ¿no? El planeta regente del que rige la uno y que la uno es el ascendente, ¿no? No se preocupen porque lo vamos a ir notando también ejemplos de casas particulares, de matriz de ascendente. Lo vamos a ir viendo en cartas de personas o ejemplos de carta que puedan ir un poco notando esto que les marco, ¿no? Cada matriz de ascendente tiene un cuadrante dominante, que puede ser cuadrante cardinal, fijo y mutable, es decir, todo lo que esté en la uno 4 7 10 va a ser el cuadrante que domine. Si es cardinal, es fijo, es mutable. O sea que podríamos diferenciar que hay tres tipos de ascendentes, tres tipos de ascendentes cardinales, fijos y mutables. La matriz de ascendentes se comprende de acuerdo en el elemento mirando la casa 12, la 4 y la 8. Los signos que caigan ahí darán cualidades particulares a casas ascendentes. Por ejemplo, todos los ascendentes de signo fuego tendrán la casa 12, 4, 8 en signos de agua. Piénsenlo un poquito así. Si yo tengo ascendente en Sagi, siempre voy a tener mi 12 en Escorpio, ¿no? Si yo tengo ascendente en Leo, siempre voy a tener mi 12 en Cáncer. Si tengo ascendente en Sagi, voy a tener mi 12, perdón, en Aries voy a tener mi 12 en Piscis. Esa es una cualidad que generan todos los ascendentes en fuego. Cada ascendente del elemento también le va a dar cualidades. Durante el principio del año vimos cómo los elementos, la modalidad, son las bases constitutivas, los signos, ¿no? Eh, las, son las bases constitutivas de una carta, ¿no? Son los cimientos firmes, las raíces. Ahora, todo ese tamiz que hemos visto de los elementos, de los cuadrantes, de las modalidades, de los signos, los planetas, empiezan a encontrar un orden dentro de esto que se puede sistematizar, una matriz de casa, siempre se va a repetir, es decir, que yo pueda ver la carta de un montón de personas con ascendente en Sagi, pero yo voy a saber dónde tiene sus casas de agua. Siempre voy a saber la matriz del ascendente. No podré adivinar quizás en qué signo tiene el sol o en qué casa 12 o tal le cae la luna. Eso no lo podemos saber. Pero si sabemos que la persona tiene tal ascendente, vamos a poder entender las cualidades de su ascendente. Y eso es muy importante porque em, vamos a ir notando ciertos comportamientos de los ascendentes. Por ejemplo, acá tengo el ascendente en Leo. Nunca yo podría adivinar que la persona tiene ascendente en Leo, o sea, tiene el sol en Leo en la 12, o sea, en qué casa le cae, pero sí puedo suponer que todo ascendente en Leo tiene una 12 en Cáncer, entonces ahí le entra, ¿no? Y queda la casa
a la casa de agua también le va a caer en fuego. En este caso, perdón, en agua. La 4 le cae este pedacito chiquitito, aunque no es un montón. Está la casa interceptada acá, ¿no? Y casi. eh, es un ascendente en Escorpio, ¿no? Perdón, la casa 4 la tiene en Escorpio y la casa 8 que es la de Piscis, la va a tener también un pedacito en Piscis, ¿no? Estas son las cualidades que siempre genera. Entonces, si yo ya calculo, una persona me dice, tengo ascendente en Leo, veo su ascendente en Leo, las dos le caen Virgo, y así sucesivamente, ¿no? O sea que las casas de tierra, un ascendente de fuego, siempre le caen en tierra. Las casas, ve como acá tienen interceptada. Estos ejemplos son ejemplos realistas para que ustedes vean cosas que siempre suelen preguntar, como por ejemplo, si la casa está interceptada, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con eso? Por ejemplo, acá la 3 está completamente interceptada en Escorpio, ¿no? Esto también depende mucho del lugar de nacimiento de la persona. Entonces, es decir, que cuando la 3 le debería haber caído en Libra, le entró toda en completa esos 30, esa extensión de la 3 le cae en Escorpio, ¿no? Y acá, pero un pedacito en agua, ¿no? Esta línea que dijimos, el ascendente descendente, el medio cielo, fondo de cielo, son las que marcan esos puntos, ¿no? Tan importantes que nosotros queremos notar. Y cuando les decía, por ejemplo, el regente de la casa uno, bueno, el regente de su ascendente es el Sol, Leo. El regente de la casa uno es su luna, porque le cae adentro de la uno. Entonces, ya tenemos cualidades particulares de esta persona. Si bien ya notamos que esto que decíamos, las casas de agua nos permiten entender ciertas cosas de enorme valor de las cualidades del funcionamiento de un ascendente. Una de ellas, y la más importante, es que la persona tiende a quedarse embotellada o encapsulada, ¿no? En la casa 12 de esa persona. Es decir, él es más cómodo las casas de agua, le dicen, no, quédate un ratito más, quédate más cómodo, quédate más en casa, no te muevas, genera seguridad, genera confort, bienestar. Y un ascendente en Leo le está diciendo, no, mostrate, anda, fíjate, arriesgate, exponete, que todo el mundo te mire, que seas una persona brillante, que estés siempre en la mira, en el lugar de valor, ¿no? De protagonismo. Y la 12 con una 4 en Escorpio y una 8 un poco alargante, ¿eh? Que venimos de una familia o de un entorno que nos enseña que es mejor mantenernos callados, tímidos, encerrados. Esa 12 una vez que supera esa matriz de la 12 empieza ahí, y esta comodidad de la 4 y la 8 que exponen un poco esa 4 en Escorpio, ¿no? Que es cualidad también de la atención, Leo Escorpio, em, proponiéndole, no, si te expones vas a tener peligro, vas a tener conflicto, ¿no? Y la casa 8 un poco diciendo, cuando te abrís y sos vulnerable y mostrás dolor o tristeza o aquellas cosas que me han pasado, hay mucho que se expone, hay demasiada vulnerabilidad, mucho dolor, entonces es muy difícil arrancar en todo esto que es la matriz de la uno en Leo con un sol ahí. Entonces, si nosotros podríamos cualificar sin usar, vieron, casi planetas, sino estando hablando específicamente de las cualidades de la carta, diríamos que esta persona le cuesta mucho mostrarse, le cuesta mucho el tema de Leo, porque además la tiene en la casa 12, en una casa sumergida, ¿no? A un signo de fuego ahí, el ascendente, entonces sería muy tímida, le costaría exponerse, le costaría mostrarse, todo lo que de alguna manera nosotros como astrólogos o astrólogos, lo que haríamos es ayudarle a mostrarse, a entender que puede tener seguridad, que no es necesario eso. Hay otros elementos de la carta, como por ejemplo el Marte en Aries, que le puede permitir exponerse, mostrarse, ¿no? Muchas cosas ahí interesantes que mirar cuando solo analizamos, solo estamos analizando casos. Bueno, un poco para resumir las cualidades del ascendente en fuego, eh,
Los ascendentes de fuego son tres siempre. Aries, Leo, Sagi. Proponen aprender a percibir del fuego para desarrollar coraje, reconocer la propia pasión y voluntad, conectar con la propia capacidad de liderazgo, la propia valentía para expresar lo que desean y obtener independencia. Una de las cosas más importantes del ascendente de fuego es tener sentido de lo que desea, primero principal, ¿no? Tener claridad de su deseo, de su fuego, de lo que lo enciende, de su pasión, tener voluntad, tener coraje, riesgo, eh, independencia, autonomía, ir hacia lo desconocido, hacia la aventura, empezar desde un rol protagónico, más centrado en uno mismo, ¿no? En tus propias o acciones o deseos individuales en el sentido de brillo propio o valor personal, o desde el otro, desde el plano de las ideas, en el caso de Sagitario, de las ideas, de los valores, de la filosofía, de los pensamientos, ¿no? O de los viajes, ¿no? Con Leo también con esto de mostrar liderazgo, protagonismo, exposición, mostrar que quien uno es bastante, está bien, ¿no? Aries, esto del impulso, el riesgo, la aventura, la inversión, ¿no? La capacidad de fuerza, también el deporte y el movimiento. Varias cosas más ahí bien, bien claras de los ascendentes en fuego, ¿no? Bueno, en este caso tenemos un ascendente en Capricornio. Los ascendentes en tierra tienen cosas particulares. Em, una de ellas es que siempre sus casas de fuego, o sea, su casa de agua, perdón, la 12, la 4 y la 8 le caen en signos de fuego. O sea, que a todos ascendentes en tierra le cae la 12 en fuego, la 4 en fuego y la 8 en fuego. Fíjense que en el caso de Capri va a ser Sagi, en el caso de Tauro va a ser Aries, en el caso de Virgo va a ser León. Pero volvemos a encontrar estas dinámicas que fuimos mirando. Por ejemplo, bueno, yo miro que tiene un ascendente en Capri. ¿Dónde tiene Saturno? En Escorpio. Bueno, todo esto capricorniano va a salir a través de ese Saturno en Escorpio, en su 11, ¿no? Ahí se va a manifestar lo mejor y lo peor, ¿no? También. Después, el regente de su casa uno es Júpiter. Lo tiene ahí en la 1, en Acuario, no importa, pero rige la 1, muestra lo que muestra el mundo, ¿no? Reforzando un rol, ¿no? Más de Sagi que es el regente. Y por el otro, el ascendente en Capri le pide estructura, le pide orden, le pide organización, tiempos más lentos, no impulso, como realismo, crítica, em, eh, no sé, como límites bien claros, un orden de jerarquías, ¿no? Como un montón de cosas que quizás para una docenciaje que es todo como se va dando, desde el impulso, desde el entusiasmo y la alegría, todas aquellas cosas que me impliquen aburrirme o no tener tanto, que todo se ordene, que se dé otro ritmo, con una 4 en Aries, y es difícil, porque yo quiero que todo lo que me dan es rápido, fuerte, ya, ¿no? Y la 8 en Leo, cada vez que pienso en mí, em, voy, me mando de cabeza, es lo que vengo trayendo desde siempre, entonces así hay que hacer las cosas medio arrebatadas, bien como se van dando, ¿no? Sin casi estructura, y bueno, y un ascendente en Capri le pide también un orden distinto, más estructurado, más organizado, más paso a paso, más sacrificio. Más forzoso, ¿no? Como no, no tanto sacrificio, pero sí es cierto que esto es también una relación con lo saturnino, con lo paternal, con ese tiempo distinto, con el silencio, con la restricción. Y acá es todo mandarse de cabeza. Entonces, claro, todo esto la gente lo va a ver como, esta persona debe ser muy ordenada, pero a la larga se ve toda su impulso, su desorden y lo que cuesta para este individuo la capacidad de encontrar una estructura, ¿no? A la larga de su vida lo irá a ir.
encontrando y acomodando, ¿no? Sabemos que la gente logra cosas más allá de si sabe astrología o no, pero es una dificultad que quizás cuando vengan a hacer una carta, uno quisiera charlar con la persona y comentarle, ¿no? Preguntarle también. Eh, pero bueno, veamos un poco acá las cualidades del ascendente en tierra, ¿no? Obviamente, como vimos, hay tres tipos de ascendente en tierra: Tauro, Virgo, Capri. Cada uno tiene cualidades particulares. Pensemos que estamos entendiendo que cada mecanismo del ascendente, lo que me cuesta es ese signo. A veces quizás quisiera buscar otros ejemplos para interpretarlo. Bueno, por ejemplo, es un espacio vacío que se va completando, podríamos decir. Es un lugar que está pero no está, es un lugar, un punto ciego, un lugar del inconsciente, algo que se encuentra como mirarnos desde atrás. No es algo que hacemos muy seguido, no sé que tengamos muchos espejos que podamos ver cómo nos vemos desde atrás, pero en general la parte de atrás de nuestro cuerpo no es algo que miramos, lo miran los otros, por eso también hay una relación con la casa 7, cómo nos ven los otros, eh, pero nosotros no nos identificamos así, ¿no? Por eso proponen aprender a percibir desde la tierra. Ya al pensar desde la tierra hablamos de algo duro, sólido, que requiere otro tiempo que sigue la naturaleza, que es más rústico, más barroso, a un ritmo bastante lento, pero con un ritmo entendible o esperado. Em, esta cuestión de asociarla con el realismo, ¿no? Desarrollar realismo como una cualidad de que el mundo es áspero, requiere trabajo, esfuerzo, intervención sobre la realidad. Pragmatismo, que es una cualidad muy interesante de la Tierra, ¿no? Que permite no solo pensar o entusiasmarse, sino quedarse lo suficiente aún a través de la frustración para llevar a la práctica aquella idea que se ha tenido, que permite concretar los proyectos. Los proyectos más grandiosos que podamos imaginarnos hoy siempre han empezado por grandes ideas, pero se han convertido en realidad en la medida que se ha trabajado, se ha comprado, se ha intervenido sobre la realidad, ¿no? Se ha creado y se ha modificado y se ha construido. Por eso requiere esta acción de trabajo, de asumir responsabilidad, dar una respuesta hábil a la vida, es decir, darle una cualidad de pragmatismo, de concreción, de habilidad, de intervención sobre la realidad en la vida, ¿no? Y permanecer. Esto de sostenerse en un lugar al tener signos, como dijimos, las 12 4 y 8 en fuego, lo que hace que la persona se quiera ir muy rápido, que se frustre muy pronto, que se enoje demasiado, que quiera hacer todo rápido, que todo vaya de un tiempo distinto, hay que nunca es suficiente. Entonces, cuando no se da en ese tiempo, la persona tiende a abandonar. ¿No? Y acá este ascendente le pide, espera, banca otro ritmo, busca tu tiempo, permanece. Es una cuestión así como de permanezco en lugares donde me hacen mal, ¿no? Como estas cosas, sinceramente no estamos hablando en ese término, ¿no? No es que estoy bancando cualquier cosa a costa de permanecer. No es eso lo que busca el planteo, sino más bien que si yo tengo cosas que me gustaría cumplir o lograr, voy a tener que sostener y construir, ¿no? Voy a tener que permanecer en lo que amo, en lo que me apasiona, en lo que deseo. Voy a tener que trabajar sobre eso, no es solo desearlo, sino es cómo se lleva a la práctica. Por eso van a permitir construir cosas impensadas y que otros no logran, ¿no? Como esto es bastante interesante. Bueno, ascendente en Acuario. Los ascendentes en aire tienen la casa 12, 4 y 8 en signos de tierra. Hemos ido viendo cómo estas cualidades marcan. Cualquier ascendente que yo vea, o sea Géminis, o sea Libra, o sea Acuario, la 12 va a estar en tierra. Esto tiene que ver justamente porque vienen de un lugar muy estructurado, muy tedioso, muy esforzado, muy apegado, muy endurecido, muy poco, muy taciturno, muy demasiado crítico, realista, ¿no? Y que eso no permite pensar, tener ideas fuera de lo pensado o más desapegadas, generar ideas alocadas y construir creatividad o propuestas distintas o mirar las cosas de otro modo.
si se quiere también romper con estructuras conservadoras o anticuadas y generar nuevas ideas, apertura mental, ¿no? Liviandad de vínculos o más sociabilidad, ¿no? Porque un poco esto, al narrarlo ahora en la clase, quiero que quede como muy en claro cómo la 12 siempre va a mostrar en una matriz de ascendente de una carta natal, no siempre la 12 significa eso, pero cuando estamos hablando del término de matriz de cartas, de una casa 12 y un ascendente, estamos diciendo que la 12 más muestra las acciones en las que la persona no quiere salir de lo conocido, desde su inconsciente, desde el malestar de animarse a cosas distintas y del riesgo de enseñarse o aprenderse o vivirse la vida, ¿no? Entonces la 12 siempre va a reflectar las cosas más complicadas del elemento, del signo, pero el ascendente va a mostrar lo mejor de ese signo que la persona podría buscar o aprender, ¿no? Entonces esto es de enorme importancia también para mirar ascendentes, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la 12 en tierra? ¿No? Como acá, esto que decimos, un ascendente en Acuario claramente está buscando eh, ese aprendizaje, ¿no? Que es sacar de ahí la 4 en Tauro que le dice, apegate, quédate en lo conocido, sostenete ahí, no cambies, todo lo que se va y ya no es conocido es malo, ¿no? El apego a lo conocido tiene que ser más testarudo, más sólido, más duro, ¿no? Mientras más te salís de tu molde, más en peligro estás. Y la casa 8 le dice, mirá, cada vez que has cambiado algo de tu rutina o de tu vida, eh, todo ha sucedido mal, ¿no? Pero en realidad va a entender que en la medida que se aliviana, que saca peso de encima, que crea nuevas rutinas, tiene la capacidad de cambiar, es flexible mentalmente, tiene la capacidad de movimiento y de desapego. Entiende cualidades muy importantes de la vida, que la vida requiere también movimiento y cambio, ¿no? Entonces, esto también trabaja ahí un poco para endosar a la persona las cualidades de su casa 12, 4 y 8, ¿no? Diríamos que es inconsciente, son las cuatro casas de agua que tienen un sostén muy claro, ¿no? En este caso, un ascendente en aire. Em, Como vimos, los ascendentes en aire son tres: Géminis, Libra, Acuario, y proponen aprender a percibir desde el aire, desde la observación racional e inteligente, es decir, la razón es un orden equitativo, organizado y pensado de las cosas, inteligente con ideas creativas, ¿no? Lo inteligente es aquello que se sale de un circuito, ¿no? Que encuentra otra forma de hacerse, de elaborar soluciones a conflictos, ¿no? De pensar y observar las cosas para encontrar razones, motivos, consecuencias, pensamientos, si se quiere también la forma en la que se crean las ideas, las ideologías, las acciones sociales también, porque el aire tiene mucho que ver con la sociabilidad, romper formas en las que se hacen las cosas, pero han quedado como medias anticuadas, como dijimos, muy mal conservadas o ya son inútiles o que ya carecen de funcionamiento en una nueva época, una adaptación también a lo comunicacional, al mundo del intercambio de ideas. Por eso deberán incluir ideas nuevas que surgirán de relacionarse con personas de lo más diversas, ¿no? Al tener como una apertura a ideas distintas, a diferentes personas, a conocer y escuchar las historias de otros o poder vincularme socialmente con la historia de los demás, con tolerancia, con escucha activa, con charla permanente, ¿no? Como con todas estas cualidades del aire, la persona va a poder abrir las formas en las que piensa el mundo y aprender también de otros, ¿no? Estos ascendentes tienen mucho que dar respecto a esto de el aprender, del enseñar, del conocer, del saber, del hablar, del comunicar, ¿no? El destino los llevará a desarrollar cada vez mayor apertura mental, creatividad vincular y comunicación, ¿no? Acá tenemos las mejores virtudes, ¿no? De esto también, de enseñanza educativa, ¿no? De comunidad, de orden gregario. Los seres humanos somos personas
que necesitamos vivir en comunidad, que necesitamos de nosotros para vivir, que solo no se puede. Entonces este ascendente logrará pensar, vendrá de esas casas en tierra, dirá, no hace falta hacer todo yo, puedo colaborar con otros, puedo vincularme con otros, puedo amar a otros. También un poco vendría esto de Libra, ¿no? Del amor, de la pareja, de los amigos, de los vecinos, de la comunidad, ¿no? De Libra y Géminis, Acuario. Bueno, ante esta breve pausa, continuamos con el ascendente en Cáncer, que es un ejemplo de ascendente en agua, donde encontramos que las casas 12, 4 y 8 se encuentran en signos de aire. En el caso del ascendente en Cáncer, la 12 está en Géminis, la 4 en Libra, un pedacito, bueno, está interceptada en Escorpio acá, en esta carta, y la 8 en Cáncer, ¿no? Ahí podemos ir, yo les traje específicamente casos de casas interceptadas, sobre todo, justamente para que puedan ver que no siempre cae ahí, pero igual la matriz le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces la pregunta que ustedes harían es, bueno, ¿qué pasa si tengo en otro signo que no es esto? ¿Quiere decir que mi ascendente ya no es de matriz cardinal? Sí lo es, lo que pasa es que la casa está interceptada, ¿no? O sea, la 4 debería caer en Libra, en este orden, como este pedacito cae en Acuario, ¿no? Eh, lo principal que notaremos en un ascendente en Cáncer es que tiene que aprender a sentir mejor, a conectarse con sus emociones, a entender que el mundo emocional tiene otro ritmo, que tiene que tiene otro tiempo. Son cualidades muy importantes de cada persona. Si yo no entiendo que mis emociones tienen un rol, que tienen una función, que me hacen pensar, sentir y moverme, que las cosas me generan sensaciones emocionales y que atrapan, sino que me quedo como en el mundo de las ideas, de mis propios pensamientos, me creo todo lo que me pasa, ¿no? Me quedo siempre pensando desde un lugar desapegado, donde siento que no debería tener emociones, que solo es razón, orden de la mente y mentalidad, mucho sobre pensamiento, mucha charla, nada de silencio para escuchar las emociones o conectarse con otro tipo de sensaciones que son más corporales, más que vienen no dadas de la mente, sino más bien desde el cuerpo, desde el corazón, desde la sensibilidad, ¿no? Claro, viene esta 4 en aire y la 8 en aire le da la sensación de que todo se tiene que resolver en la mente. Y que si yo entiendo racionalmente algo, no tiene un ritmo del dolor que a veces es irracional, las emociones a veces no encuentran un ritmo igual a la de las ideas, em, que las emociones necesitan encontrar un orden que a veces es distinto al que yo entiendo algo. Lo voy a poner en un ejemplo más claro. A veces cuando alguien, nuestro familiar o nuestros animalitos que queremos o alguien de mucho que nos ha implicado un compromiso emocional importante que requiere que lo duelemos, ¿no? A veces yo creo que desde la mente entendí por qué se tenía que ir, morir y todo lo que pasó lo entendí en un plano racional, pero a veces las emociones caen un poco más tarde, vienen a decirnos que tenemos que llorar, que tenemos que dejar ir sensaciones, sensibilidad, y que a veces vamos a llorar por sentimientos que son medios irracionales, que es, bueno, yo creo que lo entiendo, pero igual me duele, ¿no? Que no todo pasa por el plano mental, ¿no? Por la razón, por el orden de la razón. Pero bueno, fíjense acá, la persona dice, bueno, el regente de su ascendente en Libra, en Cáncer es la luna. Bueno, la luna la tiene en Capri, su opuesto complemento, en el exilio. Em, pero en su casa uno, fíjense que tiene a Chirón, a Venus, a Marte, a Júpiter, ¿no? Todo también rigiendo la casa uno. Entonces,
casi todo este signo se da a través de esto, pero la luna trata de salir acá. Ahí tenemos como unas incompatibilidades complicadas, ¿no? Podemos decir que, bueno, que hay mucho impulso porque Marte está en un signo de fuego y Júpiter también. Tenemos cualidades muy particulares de esta carta, que está sobre antes del amanecer, ¿viste? ¿Vieron? Por eso los planetas están ahí antes del horizonte y la luna está sobre, ¿no? El horizonte, está como, todavía están en la noche, ¿no? Como yéndose hacia el otro lado. Son cualidades bastante interesantes que mirar, están sobre la casa uno y la casa 7 por ejemplo, en esto. Incorporando cositas así que hemos ido mirando anteriormente, ¿no? Esto es importante que ustedes cuando vayan mirando cartas puedan ir reconociendo estos elementos, ¿no? Que dijimos que es la casa uno es cáncer. El regente de su casa uno de la de cáncer, es su luna en Capri, sale ahí. Pero su casa uno lo rige Venus, Chirón, Marte y Júpiter. Todos estos planetas ahí bastante juntos. Todos emanan energía de su ascendente, ¿no? Por lo cual será una persona un poco menos tímida de lo que pensemos. Bastante directa, bastante, sobre todo con este sol, ¿no? Em, que además es su casa 12 también, ¿no? Como hay ciertas cosas que nos van a ir dando muchas cualidades de la carta en función de las casas, ¿no? Lo que analizamos otro factor, ¿no? Como dijimos que hay diferencias sobre eso. Y sobre todo esas diferencias las generan los ascendentes, ¿no? Y los elementos, la matriz. Vamos otra vez. A Cáncer, la 12 en Géminis, pero Escorpio, la 12 es en Libra y el ascendente en Piscis, la 12 la tiene en Acuario. ¿Vieron? Hay diferencias. Y bueno, y la casa 4 le mostrará que cada vez que se vincula con otros, hablar o intercambiar es más importante que sentir, entonces hay que hacerlo de una forma muy desapegada, con poco, siempre buscando el orden más estricto de las cosas o más justificado, más ordenado, yo me doy, vos me diste. Y a veces hay que, en las cosas del amor, uno a veces entrega más de lo que recibe, ¿no? Como por ejemplo la madre un hijo o el padre un hijo. Yo tengo un hijo, pero no espero que mis hijos me devuelvan toda la plata que gasten ellos. Si hago algo así, ¿y para qué tendré hijos? ¿No? ¿O para qué criaré personas? No puedo criarlos para que me devuelvan todo lo que yo les doy. Hay algo también en esto de la entrega del amor que requiere también un cuidado de otros. No todo tiene que ser desde un plano súper racionalizado, me doy, me diste, bla, bla, bla. Y la casa 8 en Acuario le mostrará que ciertas experiencias dentro del campo de lo social a veces me vulnerabilizan, me ponen en riesgo, me quitan la razón, o a veces no tengo la razón, igual la quiero imponer, ¿no? Como esto de tener la razón más que pensar en lo que me hace bien o me tranquiliza, ¿no? A veces es mejor ser feliz que tener la razón, ¿no? Eh, y guardarse todas las palabras, ¿no? Algo muy también muy crudo o muy determinante en cómo se habla, qué se dice, qué no se dice, esto de todo hacerlo en el plano de la palabra, y acá pide cuidado, cuidado del hogar, ¿no? Como mucho desapego, mucha sociabilidad, al punto de desconocer cuando necesito estar en soledad, en cuidado, mucha desconexión también del cuerpo físico, del comer, de no solo alimentar la mente, sino también dentro de otro tipo de cosas como las emociones y el cuerpo. Otro tipo de nutriciones, ¿no? Como los cuidados del hogar, mucho cambio, mucho desapego, mucho cambio de movimiento, llevará a que aprenda a generar raíces más sólidas, a menos, a solidificar, a profundizar, a historizar, ¿no? Cosas que un poco más cancerianas, ¿no? Bueno, los ascendentes en agua. Ascendentes en agua. Bueno, tenemos tres, Cáncer, Escorpio y Piscis. Proponen aprender a percibir desde el agua
desarrollar contacto sensible, intuición. Intuición a veces lo tomo como esto de dejarse llevar por las sensaciones iniciales, ¿no? Que son más bien emocionales o físicas, que tienen un estilo de inteligencia que nos permiten entender con quién somos afines o no, a quién queremos querer y a quién no queremos querer, ¿no? Acercarnos o generar, no sé, como hogar, cuevita, sensibilidad, protección, ¿no? Esto de la ternura y la compasión, ¿no? A veces uno no puede entender las cosas desde el amor desde lugares tan racionales, ¿no? La compasión y el perdón, la capacidad de entender a otros, de empatizar con las emociones o cómo se sienten los demás, desde un lugar más de comprender y acobijar la emoción del otro y la propia, más que resolver el problema, ir siempre a encontrar soluciones, a decir que no debería sentir eso, que no tiene lógica. Y las emociones son casi así como inundaciones que tenemos propias, ¿no? No son posibles de escapar. Creemos que las tenemos y nos volvemos insensibles, no nos conmueve nada del mundo, ni de lo lindo que es, no se puede sentir belleza, bienestar, confort, nada, nada si no hay conexión con las emociones. Por eso deberán descubrir su capacidad para proteger, su permeabilidad, su empatía hacia la vulnerabilidad ajena. Podrán desarrollar la capacidad de cuidar y sanar a su entorno desde un lugar seguro, reconfortante, con criterio, ¿no? Con amabilidad, no sé, como esto de calidez también, ¿no? Pero bueno, y le irán sucediendo cosas de ese estilo a las personas, pero de ascendentes en agua. Ahora, dependerá cómo se lo tomen. Hay un caso particular que es el caso de Scorpio, ¿no? Que por ahí eh, puede sonar que Scorpio no es tan cuidador como Cáncer o Piscis, ¿no? Pero lo cierto es que Scorpio tiene una capacidad de encontrar aquello que está como medio sucio, mal, que debe purgarse, que genera como medio basura psíquica, física o lo que sea, y encuentra la capacidad de redimirlo, de sanarlo, de sacarle eso que está viejo, esa muerte, ese renacimiento, orden fénix, ¿no? Como, pero también, ¿no? Tiene una capacidad regenerativa y curativa Scorpio fuertísima, ¿no? Como de transformaciones que cambian a las personas y las acobijan también desde lugares como intensos, como amorales, sin tanto prejuicio, ¿no? Por eso Scorpio también permite mucho el dejar a ir las represiones, la vergüenza, un montón de cosas que son como muy compasivas también de lo escorpiano, que por ahí a veces es tomado como, bueno, Escorpio va a ser manipulador siempre y en realidad tiene otro rol muy importante y amoroso y tierno que permite también perdonar hasta cosas que quizás para otros es muy vergonzosa, pero esa cualidad de compasión yo creo que es muy fuerte también en Escorpio. Bueno, en otras palabras, el ascendente es, ahí estás en palabras de Caruti, Eugenio Caruti. Les he mandado los 12 ascendentes de Eugenio Caruti para que lo tengan presente, donde se analizan toda la matriz de ascendente de cada uno de los ascendentes. Así que mi recomendación de la clase de hoy es que vayan, busquen su ascendente, encuentren ahí donde le tienen las casas de agua, que puedan mirar la dinámica del ascendente y comprender concretamente qué es la irradiación natural del inconsciente de la personalidad, el signo en el que está, es la energía que mostramos al mundo, que los otros perciben de nosotros. También se vincula con el ascendente, con la imagen física, cuyas características se asocia al signo en el que se encuentra y su regente. Si el ascendente no es un plan, no si bien el ascendente no es un planeta, sino un punto, como dijimos, es el amanecer, es una energía sumamente dinámica, ya que va a estar activada ante cualquier situación nueva que vayamos viviendo, porque lo primero que los otros ven de nosotros es la forma en la que entramos a lo uno. Entonces, mientras más novedosa, fuera de lo conocido, sea cualquier actividad, piensen que los mecanismos de defensa de la 4 de la 8 y de la 12 de nuestro ascendente se van a activar siempre, ¿no?
Voy a poner todas las barreras posibles para pensar que eso no me corresponde, que no es mío, para negarlo. Veamos las cualidades, ¿no? De cada ascendente. Pero hay que entender que esa es como si es la casa 12, la 4 y la 8 sería como entrar a a la profundidad de la estructura de un ascendente, ¿no? De un inconsciente, podríamos decir, ¿no? Del inconsciente propio. Eso se llenará, ¿no? Las casas se llenarán de historias y del pasado, porque de algún modo los ascendentes nos evocan a historias pasadas, ¿no? Como también de las cuales hace que también nos apeguemos a las cualidades de las 4, de la 8, de cualquier ascendente, ¿no? Que sea más cómodo, ¿no? Si yo vengo de una familia donde todo el mundo se grita, se dice todo en la cara, es como mega sincera, es impulsiva, obviamente que me es muy difícil, ¿no? Imagina, exagerada, o sea, me es muy difícil ordenar y volverme realista, ¿no? Que decir, che, pero esto no es tan así, o debería ser de un modo más de a poquito, más prudente, otro ritmo, ¿no? Como eh, es lo lógico, ¿no? Que pase eso. Y si tengo un ascendente en fuego y vengo de una familia donde es mejor no levantar la voz, es mejor quedarse callado, no decir nada, no arriesgarse, ¿no? Me quedo así como agua estancada y sí, es obvio que me va a costar una uno en fuego, ya sea para el Aries, Sagi o Leo, ¿no? Como entender que hay dinámicas que son necesarias de tener en cuenta y que cuando las cosas son más nuevas o novedosas, en nuestro ascendente va a se volver un poco más reactivo. También es cierto que a medida que va pasando los años, sobre todo algunos astrólogos consideran después del retorno de Saturno de los 30 en adelante, uno se va haciendo más compañero, más afín, más afín, más compañero. No deja de ser hasta el último momento de nuestra vida un desafío, porque a la medida que siempre vamos a estar encarando algo nuevo, una nueva etapa, una nueva edad, o no sé, paso de la infancia a la juventud, estoy en una nueva etapa. De la juventud a la adultez, otra nueva etapa, y de la adultez cuando voy creciendo me voy volviendo viejo, también la vejez es otro proceso. Y la muerte o la despedida también es otro proceso. Entonces, siempre estoy iniciando cosas. Todas esas cosas se van a ir activando en diferentes etapas distinto también, ¿no? Podemos decir que las etapas de la edad son importantes. Empiezo la escuela o empiezo mi primer trabajo, voy a la facultad, mi primer pareja, la segunda, la tercera, todas esas cosas van a ir generando historias, todo lo nuevo va a despertar cualidades del ascendente. Siempre está ahí, o sea, por lo tanto, hasta el momento en el que, el último momento donde se está integrando, aprendiendo, es en la muerte. Ya ahí ya no tengo más tiempo, pero el ascendente no es algo que alguien pueda integrar. Si alguien dice algo así como, qué capo, integré mi ascendente, y es muy probable que esté mintiendo, ¿no? Porque la vida misma seguirá aprendiendo, igual que el sol, le irradiamos al sol, pero seguimos aprendiendo a usarlo mejor, de otras formas, ¿no? Son habilidades que siempre se pueden pulir, desarrollar, tensionar, desaprender, aprender otras. Siempre tratemos de ser como un poco flexibles y no tan determinantes con esto, pero sí es cierto que cada historia personal nos va a nutrir de información para entender las cualidades de cómo esa persona se lleva hoy en este momento que le estamos haciendo la carta con la energía de su ascendente. Bueno, vamos a ir charlando, ¿no? Cuando tengo algunas diapositivas acá para ir, por ejemplo, recorriendo los 12 para ir mirando cuándo nos está esto que podemos analizar. Ustedes van a hacer una carta que va a ser la actividad que ustedes van a tener que realizar como tarea, que es hacerle la carta a la persona y pensar si evaluando si en su ascendente está en una zona de confort, en qué cosas de su vida, o si está desplegando esa energía. Podríamos analizar. Fíjense que no es menor que yo le haya puesto una flecha. El ascendente es simbolizado como una flecha que asciende, porque es el sol ascendiendo, el cenit, hasta llegar a la casa 10 que es el cenit, ¿no?
Por eso siempre es simbolizado como una flecha. Piense que no es lo mismo Aries, Marte en Aries, que el ascendente en Aries. Por eso quiero empezar a diferenciar. No es lo mismo que alguien me diga, tengo Marte en Aries, pero tengo el ascendente, no sé, en Virgo, y otra persona me diga, tengo el ascendente en Aries, pero tengo Marte en Virgo. Ya cambian muchísimas cualidades, porque lo que hace ordenar, por ejemplo, un ascendente en Aries, es que la persona tiene las casas en su domicilio, es decir, la 12 le cae en Piscis, la 4 en Cáncer, la 8 en Escorpio, su casa 2 en Tauro, todo le sale en orden, ¿no? Porque le pide que sea bien concreto, directo, al grano. Aries es eso, al grano, sincero, al punto, no tanta vuelta. Ay. Bueno, ¿cómo notamos si despliega energía? Toma decisiones sobre el movimiento continuo de la acción con el fin de individualizarme, manifestar el potencial de mi personalidad sin demoras, sin tiempos muertos. No tengo miedo, confío en mí, en el desarrollo de lo que emprendo. Tomo iniciativas para realizar proyectos de mayor complejidad, me digo que maduro como persona. Busco independizarme para vivir esta encarnación como una aventura que yo mismo he forjado. No culpo ni entrego mi destino a nada y a nadie externo a mí. Ahí está como narrado. Esto creo que lo saqué de un autor que es Jordan Tarks, no me acuerdo. Pero está narrado como si podíamos dárselo a una persona, ¿no? A estas diapositivas, para que analicen en sus ascendentes cómo se llevan, ¿no? Si eso es una guía. Y la zona de confort del ascendente en Aries, obviamente, pasividad en la toma de decisiones para que beneficiaría mi crecimiento, mi desarrollo creativo. Hay inercia física y emocional, tengo miedo de iniciar proyectos sin ayuda externa, bloqueo mi capacidad de liderazgo, no emito autoridad. Si logro avanzar fácilmente, vuelvo a caer en el letargo que antes del siguiente paso. Me muevo independiente de pareja, amistades, familiares para sentirme seguro. Se me dificulta lograr una autonomía de cualquier tipo. Podrías tener a un ascendente un poco en el letargo, ¿no? Ascendente en Tauro, desplegando la energía. Manifiesto mi capacidad para construir, materializar y finalizar proyectos que reflejan mi verdadera esencia. Manifiesto confianza en mí mismo, emano calma, paciencia frente a las adversidades que se oponen a mi ego. Me mantengo en mi centro. Comprendo a que al madurar psicológicamente, que aunque la realidad me presente con situaciones indeseables, estas podrían generar mayor evolución de mi conciencia y el despliegue de nuevas capacidades, si me dispongo a transformar un mal en un bien. Logro captar la belleza inherente, explícita de las formas, comprendo lo espiritual se experimenta a través de lo material y por lo tanto llego a captar la unidad, la perfección de todo lo que habita el planeta. Este ascendente de Tauro tiene mucha capacidad para construir, para materializar, para concretar, pero entonces se tiene que salir como un poco de esa idea de que todo debería ser confortable y un orden, ¿no? Pero que la naturaleza, aún en su salvajismo, su violencia, también tiene un estadio natural y hermoso y ordenado, ¿no? Por eso la zona de confort fluctúa entre el estado de inercia y pasividad, pereza frente a las distintas posibilidades de crear proyectos que podrían reflejar quién soy. Si tengo deseos impulsivos, acelerados o caprichosos frente a la materialización de algún propósito de vida, esto rápidamente se desvanece cuando contemplo el proceso, el esfuerzo y la disciplina que se me pide para lograr cualquier cosa. Me frustro fácilmente frente a lo que no comprendo de la realidad general. Peleo, me victimizo o no profundizo en las formas y en los tiempos de la naturaleza. Cuando lo veo, se opone contra lo que quiero. No capto la belleza de la creación, porque me ubico mentalmente dentro de un marco de condicionamientos, prejuicios que nublan mi crecimiento. Hay una visión, ¿no? Como, bueno, pero sí es cierto que eh, un ascendente en Tauro también puede ser muy impulsivo, ¿no? Como ir muy rápido y si no dejar las cosas, no quedarse, como dijimos la 12 en aire, ¿no? En un aire, perdón, en fuego, ¿no? Me aburro rápido, me voy, como... Entonces, todo lo que no sale bien significa que yo no sirvo para nada, ¿no? Muy...
Pero acá lo que le pide es que sea constructivista, ¿no? Ascendente en Géminis. Eh, Encuentro placer en la multiplicidad de cualquier clase, porque disfruto del aprendizaje que conlleva comunicar y relacionarme con las partes. Entiendo la diversidad como manifestación de un todo que me incluye lo distinto. Observo sin prejuicios que toda diferencia tiene algo que enseñarme, desplegando la energía, ¿no? Ahí está desplegando la energía del ascendente en Géminis, que tiene una 12 en tierra, ¿no? Soy comunicativo, adaptable, busco las semejanzas en las diferencias para lograr integrar síntesis mentales que me vuelvan más inclusivo y consciente. A través de la asociación logro encontrar unidad donde otros ven dualidades. Uy, qué lindo esto. Comprendo que el sentido que le puedo dar a determinada experiencia o concepto es tan solo un sentido temporal. Miren qué interesante esta forma en la que se ve a Géminis, porque en general siempre se lo trata como esto de lo falso, pero lo cierto es que justamente tiene la capacidad de adaptabilidad, de síntesis, de inclusión, de entender que lo que también los sentidos que le damos a las cosas son momentáneos, duran un tiempo y a veces cambiamos de idea, ¿no? Soy flexible ante la posibilidad de que el tiempo y mis cambios de conciencia le puedan dar un nuevo significado a determinada idea a la cual previamente me he aferrado. La dos se entierra en un ascendente de Géminis, Centauro, esencia muy terco, que digo, "Ah, me aferro a esta idea y creo en esto y no soy adaptable y me duele mucho cambiar, ¿no? Por eso la zona de confort es que ante la posibilidad de integrar algún nuevo conocimiento que desafíe mi ego, mi identidad, me rehúso a explorar esos nuevos caminos que me harían evolucionar. Cuando evolucionar como aquello de constructivo, ¿no? Porque pide de mí cambios de aprendizaje que no estoy dispuesto a hacer. Tiendo a buscar espacios de aislamiento que me alejan de vínculos familiares, amigos, desconocidos, que me harían profundizar más y mejor mi verdadero yo, porque uno también se encuentra en los otros. Cuando me comunico lo hago de forma superficial, no me entrego emocionalmente para no vulnerabilizarme y me aferro a creencias y prejuicios que impiden mi capacidad de jugar espontáneamente con la vida, conmigo mismo. Esto del juego también, ¿no? El Géminis también permite jugar, aprender a través de eso. Me mantengo ideas muy rígidas, racionales, que me vuelven más terco, egoísta y excluyente. Me divido a mí mismo para impedir la unidad y generar separación y distancia con los demás. Qué interesante. Me gusta mucho. Géminis es algo bastante interesante que descubrir hoy en día, ¿no? Somos tan intolerantes a las opiniones distintas. Géminis tiene la capacidad también de eso, ¿no? Ascendente en Cáncer. Desplegando la energía de Cáncer, ¿no? Tiene una 12 en aire. Distinto, ¿no? ¿Cómo es que está funcionando bien un ascendente en cáncer? En las cartas que vimos antes, vimos un ascendente en cáncer, ¿no? Como un poco para ahí, para hacer la relación y el linkeo con eso. Genera espacio de intimidad con el deseo de manifestar unidad, ¿no? Esto de aglutinar, generar familia, manada, grupito, comunidad. Aquella que es producto de mi habilidad para crear contenciones protectivas que engloban las diferencias y los desacuerdos entre las personas. Manifiesta una enorme sensibilidad frente a todo lo que me rodea, pero encuentra la capacidad para canalizar correctamente dicha cualidad. Es decir, que no me identifico con mis emociones, pero la vivo libremente, sin que determine mi comportamiento. Esto es algo muy importante también del ascendente en cáncer, ¿no? Esa inteligencia que desarrolla en su mejor versión para entender que las emociones son también transitorias, ¿no? Nadie siente una emoción tanto tiempo, ¿no? Si lo piensan, ¿cuánto dura esa sensación hasta química de una emoción como el enojo, la tristeza? Soy empático frente a la problemática de los demás, pero no me tomo personal el proceso evolutivo de ninguna persona. O sea, puedo entender el mal que está pasando, pero no tanto como para que eso me desfigure a mí mismo sabiendo que estoy acompañando a un otro a estar mejor. No soy ese otro estando mal, ¿no? Como esto es interesante. Sé reconocer mis límites y el de los demás. Es interesante también entender hasta dónde y cómo, que genera también una buena versión de cáncer con esto de lo durito que es su caparazón siempre, ¿no? Como los caracoles, las ostras. Em,
A pesar de ser sensible, tengo durezas, ¿no? Como esto es interesante. Sé cómo identificar cuando es beneficioso lograr pertenencia y afectividad con mayor intensidad en las relaciones y espacios que me rodean. Eh, pero distingo cuando estoy perdiendo mi identidad en las mismas situaciones y me protejo e impido la posibilidad de perderme en simbiosis destructivas o alienantes, ¿no? Como esto de fusionarme porque necesito sí o sí un otro para vivir y es el aire que respiro y es ese amor que es muy tóxico y destructivo para la individualidad de uno, ¿no? Esto es interesante también. Zona de confort. Ante la posibilidad de vivir situaciones desestabilizantes para mi personalidad, evito en la medida de lo posible situaciones que me ay, perdón, vulnerarían o que me harían comprender a los demás y a mí mismo desde una mayor profundidad, ¿no? Frente a situaciones de mucha intensidad emocional, fluctúa entre un exceso de racionalización como mecanismo de defensa, para así no evitar sentimientos o lidiar con emociones incómodas. Vieron que yo les decía esto de las 12 en aire, ¿no? El cáncer, el Géminis, como racionaliza demasiado, como mecanismo de defensa. Y las emociones incómodas, lejos de sentirlas, las evito, ¿no? Las niego. Y puede ser, y claro, al negarlas tanto, en otros momentos caigo en el extremo de permitir que por mi deseo de conexión por alguien o algo me permita alejar de mi centro con tal de obtener lo que quiero para mí o para los demás, ¿no? Como quiero toda la intensidad posible y fusionarme con el otro, y eso me hace perder a mí mismo, ¿no? Me alejo de la posibilidad de nutrir las relaciones que favorecerían mi evolución desde el amor sano, armonioso, mediante el cual progresaría constantemente. Por el contrario, fomento y me pierdo en vínculos nocivos que me alejan de poder experimentar mi verdadero potencial. Relaciones que se tiñen de toxicidad por falta de conciencia. Bueno, continuamos con los otros cuatro del medio, ¿no? Que sería Leo, Virgo, Libra, Escorpio. Leo, desplegando la energía, ¿cómo funciona bien? También vimos este ejemplo en una carta, ¿no? Y radiocreatividad en todas las formas en las cuales me es posible la autoexpresión, no sé, el teatro, el arte, no sé, la comunicación, etcétera, ¿no? Mis formas de hablar, lo que transmito en el discurso, si aliento a otros, las actividades que invierto mi tiempo, la ocasión que escojo para canalizar mi esencia, el legado que quiero dejar a la sociedad, la forma en que me relaciono con los demás, todo esto tiene importancia para mí y busco a medida que evoluciono herramientas que me permiten elevar dichos aspectos siempre un poco más. Reconozco mi singularidad como ser humano, debe ser honrada, que lo que me diferencia de los otros debe servir para iluminar mediante lo que tengo, y no para acentuar oposiciones ya existentes entre los demás y yo. Como es el sol el que rige mi energía, soy consciente de que al actuar desde mi centro y desplegar mi potencial a través del corazón, tengo la capacidad de tocar profundamente a los otros, para despertar en ellos la misma energía de individualidad consciente que todo ser humano debe activar. Yo ya he asumido esa prueba, ¿no? Un poco acá lo que diría es que como somos está bien, ¿no? Que a la medida que seamos más genuinos, más sinceros o más afines nuestros corazones a lo que somos de verdad y lo mostramos, eso va a dar muchos frutos. Va bienestar consciente, individualidad consciente, ¿no? Como cuidado, alentar a los otros a crecer, a brillar, a sobresalir, a sacar lo mejor de sí, ¿no? Como es como, el Leo es como un signo muy también de apoyar a los otros, de hacer como hurra, de apoyo, de incentivo a los otros, ¿no? Como también esto del liderazgo. Saco el potencial de la gente que tengo a mi alrededor. Y la zona de confort, o sea que no se despliega nada de lo leonino, cuesta un montón. No confío plenamente en mis talentos, en las cualidades que podrían hacerme vivir mayor emoción y plenitud. Me hago un autosabotaje constante en donde postergo la exploración de mi individualidad.
Tengo miedo a crear algo valioso que refleje mi verdadero ser. No tengo interés genuino en tomar responsabilidad de mis dones. Por tal acción implicaría asumir una voz que nunca me siento preparado a dar, ¿no? Siempre hay algo del ascendente Leo es que nunca se siente preparado para nada, le falta siempre muchísimo más. Puedo llegar a ser orgulloso, conflictivo, arrogante, egocéntrico, también puede pasar esto, al contrario, frente a las personas que no coinciden con mi perspectiva de las situaciones o de las personas, a generar eso en las personas. Si no logro ver la divinidad que habita en mí, difícilmente reconozco en la de los demás. Y por lo tanto, el irrespeto de mi forma de vincularme es constante, ¿no? Esto de la soberbia, el orgullo. No sé cuál es mi centro, pérdida de sentido, identidad, no me conozco. No sé reconocer el canal que me hace único. Estoy condicionado por creencias inconscientes que nublan mi capacidad para reconocer mi verdadero yo y por lo tanto no logro transmitir todo el caudal de amor que soy y se me dificulta reconocer el poder de voluntad creativa que hay en mí. Virgo, es un ascendente en tierra, ¿no? Que vuelve a tener el anteriormente a un signo de fuego, ¿no? Entonces acá, ¿cómo mostrar bien ese orden y esa estructura en el detalle o ciertas cosas son importantes para desplegar la energía? Entiendo la importancia de optimizar las condiciones en las que encuentro todos los entornos que me muevo diariamente, toda la cotidianidad. Al reconocer los sistemas que existían previos a mí, dinámicas, espacios, diversidades, singularidades en las personas que frecuento, ¿no? Utilizo mis cualidades de perfeccionamiento y buen juicio para mejorar en la medida de lo posible esos ambientes, donde encuentro mayor perfeccionamiento y mejoras, ¿no? Para que funcionen de manera más elevada, armónica y creativa. Logro entonces ser parte activa del bien común de todas las personas que habitan ese contexto y en el que estoy. Este servicio yo manifiesto. Comprendo que para mi evolución de mi conciencia los ámbitos en los que me muevo son tan importantes como yo. Por eso manifiesto meticulosos, progresivos y ordenados que me hacen notar que siempre tengo en cuenta los elementos y las personas que son exteriores a mí. Actúo de esta manera porque mi entorno posibilita mi identidad y estos principios yo demuestro mi respeto por ese entorno y las consecuencias, y por consecuencia muestran respeto por mí. Yo me expreso de forma impulsiva, agresiva o confusa, no me expreso de esa forma, ¿no? Porque dichos aspectos no vibran con la persona que ya tiene el valor del contexto global en el que nació. Hay algo ahí con el ascendente, con el servicio, con el mejorar las rutinas, con acompañar a otros a ordenarse. Esto de cuidar que todas las partes son pequeñitas, son del todo y todo ese pequeñito hacia el todo, ¿no? Por eso la zona de confort sería, no estoy interesado en hacer un servicio porque el contexto global del que hago parte no me gusta, soy muy autocentrado. Parece que la 12 la tiene en Leo. Actúa de mi voluntad, teniendo en cuenta únicamente lo que a mí me genera placer o bienestar. No me siento en el deber de actuar con mayor responsabilidad frente a lo que afecta a los demás o a los espacios que yo habito. Mis deseos son instintivos y egocéntricos. No creo que sea relevante tener en cuenta las necesidades del contexto en el que estoy para lograr mi mayor potencial. Manifiesto desidia, pereza frente a los procesos que no me involucran de forma directa o personal y utilizo mi capacidad de observación de forma negativa, o sea, soy hipercrítico. Puedo captar lo que no funciona bien, lo que no me gusta, pero convierto lo que veo en una crítica sin valor. Es decir, noto todo, pero no le doy ningún campo. Y esto entonces no cumple con la función de elevar mi entorno, ¿no? Hacer más bello lo que está alrededor de eso, ¿no? Tiene una cualidad también ahí un poco libriana. Comprende la belleza en el crecimiento, o sea, del Libra, ¿no? Tiene la 2 en Virgo. Comprende la belleza y el crecimiento que subyace desplegando la energía, todo aquello que indica complementariedad, todo lo que se puede funcionar y mejorar, más ser más bello, y es importante, ¿no? Por lo tanto, soy una persona que maneja un buen balance entre dar y recibir, para permitir un buen equilibrio de mis relaciones interpersonales. Comprende la diferencia entre la cooperación y la codependencia. Mis estados anímicos
no están ajustados a cambios ocasionados por los comportamientos de las demás personas. Si estoy conectada con mi centro, puedo vivir las emociones sin que éstas me quiten la paz. Comprendo que el propio deseo no es independiente del otro, de la otra persona. Mis actos, por más personales que parezcan, repercuten en mayor o menor medida en mi entorno, de formas visibles o invisibles. Ahí dice acá karma positivo o negativo, que recibiría de otra forma los acontecimientos que digo. ¿No? Este enfoque, este texto es como muy enfoque kármico. Me gusta traer de todo para leer. Caruti que tiene otro enfoque, pero hay que leerlos a todos, como siempre digo. Y zona de confort, impongo mi propia voluntad por encima de las necesidades ajenas, que eso sería ser muy egoísta, ¿no? Todavía no manejo una conciencia plena sobre cómo articular lo mío y lo del otro para que ambas partes salgan beneficiadas. Cuando no comprendo los límites impuestos por la presencia del otro, sea un familiar, pareja, espacio laboral, puedo fluctuar entre comportamiento intransigente, aislamiento, no cediendo en posiciones que son contraproducentes para ambas partes, o queriendo evitar el resultado que produce incluir aquello que ese otro necesita. ¿No? Creo que funciono como un ser aislado, cuyas conductas no repercuten en los demás, y si yo tengo creencia de que no estoy actuando directamente con ello o por ello, me convenzo a mí mismo de que mi forma de ser no tiene poder de armonizar o desarmonizar determinado ambiente o entorno. Escorpio, desplegando la energía. La experiencia de vivencia dolorosa del plano mental, emocional o físico me han llevado a las siguientes realizaciones. Crisis, catarsis, son conceptos que toman una connotación positiva cuando he utilizado dichos estados para purgar en mí aquellos elementos de mi personalidad que no muestran utilidad ni la prestan a ningún servicio o beneficio a la conciencia que hoy manifiesto. ¿Se acuerdan que un poco hablamos también del ascendente de Escorpio en esto? De que la crisis y la catarsis permiten transformarnos, ¿no? Es importante. Ambos términos están designados para etapas de cambios importantes que vienen a liberarme y revitalizarme. Muestro la mayor serenidad posible cuando en el tiempo me da la señal de que es propicio algo que en mí muera, y que para que lo nuevo pueda surgir. Soy una persona que no teme entrar en los estados de vulnerabilidad con el fin de prestar toda mi parte lumínica, mi sombra, para la transformación de estados, situaciones, ambientes, conciencias. Utilizo todo mi caudal de energía sin temor a la pérdida o a la ganancia de dichos encuentros. Es importante esto, ¿no? Como la capacidad de acompañar a los demás en situaciones a transformarse, ¿no? Pero claro, tiene una parte negativa importante si yo no uso un poco ese gran poder, ¿no? Como un gran poder requiere una gran responsabilidad, Peter Parker, y es un poco el ascendente de Scorpio. Cuando no tengo propósitos claros que me guíen hacia estados de plenitud y de autorrealización espiritual, me encuentro a mí mismo generando situaciones autodestructivas, con actitudes masoquistas, donde batallo conmigo y con los demás, para así conseguir catarsis autoimpuestas, ojo, acá, ¿no? Que me da una falsa sensación de euforia que no dura y en la cual casi siempre pierdo demasiada energía vital, que con el tiempo me drena y me debilita. Descubro que me lastimo mental y físicamente mediante pensamientos y actitudes o vicios que fomentan un nivel de inconsciente para tener más heridas que sanar. ¡Epa! Este es fuerte, el ascendente de Escorpio es tremendo. Tiene la 12 en Libra, ¿no? Un estadio de negación del conflicto, de que todo está armónico, ¿no? Y lo que lleva un poco a es a negar esas situaciones, ¿no? Pueden luego convertirme en excusas que postergo mi camino hacia la iluminación y hacia la automaestría, hacia mi centro, hacia la paz. No sé cómo dejar de atacarme, no sé cómo dominar mi naturaleza. Y bueno, nos quedan los últimos cuatro. Sagitario. A medida que avanzo en mi crecimiento mental y emocional espiritual, he logrado una mayor capacidad de comprender e integrar las lecciones más trascendentes que subyacen en mis experiencias cotidianas, desde las más ordinarias, placenteras, a las más caóticas y dolorosas. Se entiende debe encontrar siempre experiencias, aprendizajes nuevos en experiencias novedosas, ¿no? Y espirituales, o grandes síntesis.
Vivo en un estado de confianza absoluta hacia el universo que habito porque entiendo que así como la actividad que yo genero hace un servicio a distintos niveles de vida que forman parte de un todo mayor. Y asimismo los cambios externos se manifiestan en una realidad inmediata. Son aspectos de la vida que contribuyen a mi propia actividad. Manifiesto una actitud constante de búsqueda para lograr ampliar mis horizontes, los internos y externos. Hago un esfuerzo consciente por aumentar mis niveles de comprensión, por acrecentar mi capacidad de amar y por dejarme llevar por la voz de mi intuición, que me indica que anhelo vivenciar aspectos de mi ser que me lleven a estados de mayor iluminación. Desde lo particular y lo universal, danzan en una constante conexión. Soy un anhelo por manifestar la verdadera sabiduría de la tierra. Muy poético este mensaje, eh, pero es interesante siempre escuchar o leer a otros que no sea yo para ir profundizando. Zona de confort. Me encuentro actualmente estancado por actitudes mías, creencias o patrones negativos que manifiestan una clara falta de armonía en mi mundo interior. Dichas posturas bloquean la capacidad para integrar de manera fluida aspectos negativos y desconcertantes que se manifiestan en la realidad. Me doy cuenta que ciertas situaciones de mi infancia, mi adolescencia no han sido procesadas porque vuelven a resurgir en escenarios de apariencia diferente que me detonan aspectos indeseables de mi naturaleza inferior. Sería un poco la 12 en Escorpio, ¿no? De este ascendente en Sagí, que me demuestran que yo no he integrado las lecciones éticas y espirituales que venían con dichas vivencias previamente recorridas en mi pasado. Prefiero quedarme en situaciones y lugares o relaciones que ya conozco en profundidad, ¿no? Escorpio en la 12, y por lo tanto me generan seguridad y evito aventurarme en escenarios desconocidos, donde nada me es familiar, donde no sabría cómo comportarme ante la novedad de la experiencia. Bueno, no quiere viajar, no quiere hacer nada, ¿no? No quiere moverse. Ascendente en Capricornio. Nos quedan los últimos tres. Bueno, ya lo vimos un poco esto en una carta, en el ejemplo de ascendente en Capricornio, que la 12 le cae en Sagitario. Entonces viene de una familia muy de estructuras flexibles, desorden, impulsividad, y bueno, acá tiene que volver tangible, ordenado, limitante, estructurado, cosas, ¿no? Comprendo que para lograr tangibilizar proyectos que reflejen mi verdadera esencia se necesita propósitos claros, paciencia, concentración, disciplina y ante todo, constancia. Una palabra bastante interesante de Capri. Soy consciente que para materializar cualquier cosa de valor que encarne altos ideales de este plano, puede que se tarde mucho tiempo para que vea los resultados que quiero alcanzar. Me acuerdo esto de prudencia. También sé que es natural que encuentre muchas dificultades y altibajos para lograr dichas metas. La vida me ha llevado a integrar aprendizajes sobre responsabilidades y he asumido lecciones correspondientes. Con el tiempo, reconozco mi autoestima, está sujeta en su gran mayoría a la aceptación de ciertas actividades que todo ser humano debería experimentar en menor o mayor medida para conocerse a sí mismo y lograr explotar lo creativo de la tierra. También hay muchas cosas asociadas con el padre, con el trabajo, ¿no? El trabajo como extensión de uno mismo. El respeto por mi cuerpo y sus necesidades, un buen manejo de las relaciones interpersonales, un buen manejo entre los otros, de suma importancia para mí para lograr equilibrio mental, emocional y físico. Acepto que debo cubrir el rol en la sociedad, aquel que disfruto, que también preste un servicio a mi entorno. Todo lo de tierra también es súper servicial y ofrece eh, aprendizajes estructurados, ¿no? Para concretamente ayudar materialmente al entorno, ¿no? Constructivos. Zona de confort. Tiendo a ser impaciente, impulsivo frente a cualquier decisión que me pueda acercar a tener logros de mi seguridad material. Bueno, la dos en Sagi, ¿no? Te apurado, vamos rápido. Puede que tengan ciertas ambiciones sobre un estatus de la sociedad, estabilidad económica o realizarme a nivel vocacional, pero sin importar mis particulares intereses, me encuentro tomando los caminos que considero más fáciles, más rápidos y que a veces afectan negativamente la relación con mi entorno y conmigo mismo, con tal de llegar a dichas aspiraciones. Puede ser muy materialista, ¿no? Muy ambicioso y que no importa quién caiga en el medio, ¿no? A causa de mi inmadurez mental y emocional, todavía no considero que sea propiedad el poseer altos principios éticos
que eviten que me boicoteen con actitudes egocéntricas, infantiles o de resistencia frente al rol que debo asumir en la sociedad para perfeccionar y mantener el orden del todo mayor que yo habito. Sé que quiero lograr con una figura de autoridad en algún campo, pero todavía no puedo asumir dichos roles, porque no logro tomar las riendas de mi propia autoridad interna conmigo mismo. También esto es importante, ¿no? Los roles, cómo se ve el ascendente en Capricornio y la autoridad. Ascendente en Acuario. Interesante. A medida que va pasando estos dos signos tan grandes como Acuario y Piscis, los desafíos son un poco más trascendentales, ¿no? Pero em, vamos a ir tomando también notas de colores de la vida, también en ascendente de Acuario. Eh, desplegando la energía. Comprendo que soy portador de nuevos paradigmas, quiero materializarlos en este plano físico, he desarrollado confianza en mí mismo, he aprendido a canalizar mi intuición correctamente y utilizándola como herramienta de recibir ideas de planes superiores que están adelantados a mi época. A causa de esto, trato de encarnar y manifestar conceptos que estén a la vanguardia y sobre todo al encuentro de la importancia del nivel social, cultural y espiritual. Tengo un deseo permanente de manifestar pura creatividad en todo lo que hago, en lo que soy, y por lo tanto permite y manifiesta una renovación constante de lo que percibo, que son las bases y las estructuras de mi personalidad. Me presto a mí mismo para que todo en el entorno sea más auténtico, más original y más libre. Acepto y abrazo los cambios que no tenía previsto. Esto de aceptar los cambios es muy importante, ¿no? En el ascendente de Acuario le cuesta mucho. Con la 12 en Capri, comprendo que aquello que en la vida me atrae y que muchas veces entorpece mis planes son situaciones que contienen semillas para hacerme crecer, ¿no? En aspectos no serían posibles si todo lo que quiero que ocurra ocurriera. El destino es el maestro más creativo, el más sabio que yo. Tiene entre muchas otras finalidades que yo desarrolle la misma creatividad y mayor sabiduría para comprender por qué no logro materializar lo que yo quiero. Bueno, o sea, porque tiene una 12 en Capri que le dicen, no es que hay que no materializar, sino hay que crear ideas para que esas ideas también a veces queden como ideas en otros, no tanto se lleven a la práctica todas, ¿no? Es un signo más de aire. Mi necesidad de seguridad emocional y de comodidad material puede llegar a ser tan importante que me atemoriza las situaciones de cambio, donde simplemente se modifica los escenarios de los que yo estaba identificado, o sea, mi trabajo, una casa, el entorno laboral, mi pareja, o la forma de que percibe los demás. Me cuesta mucho cambiar conceptos que estructuré durante cierto tiempo y que normalmente fomentan juicios permanentes contra mí mismo y contra los demás. Se me dificulta cambiar actitudes o rasgos negativos demasiados arraigados en mí, que al mantenerlo comprendo ralentiza mi evolución y mi acercamiento a una verdadera plenitud, al tiempo que no contribuyen al correcto funcionamiento de mi entorno, porque lo desarmonizo con mis actitudes de cerradez, no conservadurismo. No logro dar respuesta creativa a lo impredecible, ¿no? Me estanco, me frustro, reacciono con resistencia frente a las cosas que no puedo controlar y que cambian el rumbo de mis planes. No abrazo lo nuevo ni lo original, no logro ser auténtico debido a las creencias colectivas que tienen tanta fuerza y sucumbo a querer ser aceptado o bien recibido por los demás, aunque apaguen mi verdadero ser en el proceso de hacerlo. Esto de ser raro, ¿no? Aceptar ser distinto, poco entendido. También interesante el ascendente en Acuario. Y por último, con esto terminamos la clase de hoy. Eh, un ascendente que tiene una 12 en Acuario, ¿no? Desplegando la energía. Las experiencias que me han llevado a comprender la importancia de sentir en vez de analizar. O sea, entonces no hay que analizar, hay que sentir. He desarrollado la suficiente sensibilidad como para poder actuar desde la intuición y no desde la razón, ¿no? Acuérdense, 12 en Acuario, muy grande esa razón, ¿no? Comprendo que la mente es limitada y solo puede llevar hasta cierto punto de entendimiento sobre la materia, pero puedo captar con mis cinco sentidos. Sin embargo, ya he vivido situaciones donde puedo habitar y experimentar el reino de lo sutil, de los planos superiores que no son captados por la mente racional en estado común de percepción. Con el tiempo, he desarrollado mi mayor interés por aumentar mi conexión con un yo superior, ¿no? Esto de la conexión con el Dios.
de mi ser esencial conectado con realidades espirituales mucho más sublimes que aquello que solo me permite ver y entender desde el ego. Comprendo que cuando accedo a niveles superiores de conciencia me vuelvo más inclusivo, más universal, con ideas transpersonales que podrían ayudar a lograr un cambio mayor de impacto en la sociedad, en comparación con que de cuando únicamente opero desde mis deseos personales de bienestar. Entre más me acerco a vivenciar mi ser esencial, más me conecto con la fuente. Me vuelvo más amoroso, compasivo y altruista. Soy más receptivo a la necesidad colectiva que necesitan ayuda en tiempo presente. Entonces, de poder ayudar a los otros, de conectarme, de entender su dolor, ¿no? Es un nivel máximo de empatía y de cariño, ¿no? Muy fuerte, Piscis, de algún modo. Eh, pero bueno, tiene una 12 en Acuario que también lo hace ser muy estructurado, muy reservado, muy egocéntrico, muy centrado en sí mismo. Por eso la zona de confort, frente a todo lo que no puedo comprender racionalmente, me muestra indiferente, evasivo, simplemente lo descarte mediante un excesivo análisis y escepticismo. El reino de lo invisible no capta mi atención, porque al no poder entenderlo desde la lógica, desecho la posibilidad de comprenderlo o vivenciar de cualquier otro medio, ¿no? Entonces, que al Dios no se llega a través de la razón, se llega a través de la fe, y la fe es ciega, es irracional. Creo en algo, por eso es neptuniano, ¿no? Un regente de ascendente Piscis estaría bueno buscar donde tiene Neptuno, ¿no? No solo Júpiter. Bueno, a Urano también en Acuario, Escorpio, Plutón. Todas las situaciones que me amenacen con desestructurar mi identidad bien definida o las bases de lo que considero verdadero y relevante en mi vida es evitado con el fin de proteger las formas que ya me han servido para darme contención. No he desarrollado mi capacidad para aumentar el canal directo con mi intuición, ni he buscado medios que puedan traducir lo que sé que puedo captar desde la sensibilidad de mi cuerpo físico. Es decir, sé que capto mucha información que no puedo ver, la siento, pero no sé cómo encontrar un traductor a esas antenas. Un sea práctico en la vida diaria que me sirva como un segundo lenguaje. A causa de esto manifiesto cambios extraños en mi mundo interior, en mi estabilidad emocional y en situaciones que atraigo que no logro comprender racionalmente. Puede haber estas cuestiones muy espirituales reprimidas, pero tenerlas en experiencias y que después eso vaya creciendo. Bueno, acá fue la clase del día de hoy de los dos ascendentes. Hemos quedado, seguiremos con casa, profundizando con estos temas, pero me interesa mucho que profundicen mirando el libro de Caruti, Los Ascendentes, y puedan leer lo que él cuenta y cómo lo manifiesta también a esto de los 12 ascendentes y las 12 matrices de casas. Que buscan en sus ascendentes cuáles son sus matrices y las cualidades más relevantes, y podrían ver de las casas de agua, por ejemplo. Bueno, con esto y un bizcocho, nos vemos en la próxima. Chau, chau.